debe. ¿Ya? Siempre van a pensar, mientras que ustedes vivan acá en Perú, todo paciente con hemoptisis, primera sospecha va a ser TB. ¿Listo? En hemoptisis, primera sospecha va a ser TB. De ahí ustedes vienen haciendo la historia clínica y puede ser que me decanten a cualquier otra patología, pero nuevamente, primera causa en el Perú de hemoptisis siempre va a ser TB. Por favor, grabado, porque eso hasta el día que la situación del país cambie, cosa que no va a suceder en esta generación, va a ser TB. Luego tenemos otras causas, sí. El viernes tuve que ir a ver a un paciente a UCI con una hemorragia alveolar difusa, que ya luego lo vamos a ver muy bien, cuando lo van a llegar. Presentaba hemoptisis, decían más o menos 2000 ml, que ya no sería hemoptisis, bueno, sería pensando en una hemorragia digestiva alta, pero no, a lo que iba, hemoptisis con hemorragia alveolar difusa, vas a pensar también en vasculitis. Eso no es muy frecuente, por si acaso. Pero lo que sí quiero que te grabes es hemoptisis, primera causa en el Perú, TB, siempre TB. Y después buscas otras causas. Que puede haber poliinsuficiencia cardíaca, un edema agudo pulmón y eso te va a hacer también hemoptizar un poco, sí. Que puede ser un absceso o una cavitación, también. Que puede ser un micetoma, también. Pero la primera causa siempre va a ser TB. ¿Ya? Hemoptisis siempre lo vas a asociar a TB. Luego, en tu libro te van a dar otras causas, sí. ¿Por qué? De todas maneras tienes que aprenderte las otras causas. Ya. Y masiva o no masiva. En algunos casos también la llaman amenazante o no amenazante. Si tú tienes y ahí, por ejemplo, no concuerdo con lo que dice el libro. ¿Ya? O sea, porque el libro es una referencia, ¿no? Pero también ten en cuenta que ese libro lo estás leyendo, o sea, mi tío, que es médico, leyó ese libro, ¿no? Y mi tío ya tiene pues ahorita 70 y algo de años. Yo he leído ese libro y soy mayor que tú. Y tú estás leyendo ese libro. Entonces, ¿tú crees que en los últimos 20 o 30 años no ha habido avances? Claro que sí. Ya se han publicado nuevas cosas. ¿Te sirve como guía? Sí. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en una TB masiva o una TB amenazante, no considero que esos signos que te ponen taquimia, hipoxia y mala mecánica ventilatoria sean lo primero que vas a presentar. ¿Qué crees tú que vas a presentar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Puede ser dos? Puede ser dos, pero a lo que voy es que la alteración hemodinámica. Lo que nos dice que hay taquimia, hipoxia y mala mecánica ventilatoria son alteraciones hemodinámicas. Pero su nombre lo dice, hemodinamia, que es lo primero que se tiene que alterar, el aparato circulatorio. Si tú estás perdiendo sangre, estás perdiendo volumen, ¿o no? ¿Y cuál es el mecanismo compensatorio? El primer mecanismo compensatorio no va a ser la taquipnia, sino va a ser la taquicardia. Porque el corazón tiene que latir más rápido para suplir esa falta de oxígeno, ¿no? Y que luego, producto de esa falta de oxígeno o producto de esa taquicardia que luego se sigue descompensando, vas a respirar más rápido y por eso vas a tener taquipnia. Y si sigues sangrando a pesar de la taquipnia y que estás perdiendo sangre y la sangre te transporta el oxígeno y no tienes cómo transportarlo, pasa una hipoxia, listo, te creo, pero ya estás viendo la complicación. ¿Cuál es el primer mecanismo compensatorio? Taquicardia. Entonces, por eso digo, no concuerdo. Incluso en el manejo cardiopulmonar, en la reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, yo tengo el ACLS, o sea, yo soy un reanimador internacional. El ACLS es el Advanced Cardiovascular Life Support. Te acredita para hacer RCP avanzado. Y tú tienes que ver los signos del paciente. Y cuando tú tienes, por ejemplo, alteraciones, siempre tienes que ver el circulatorio. O sea, es tan importante el circulatorio que cuando es un solo rescatador, por ejemplo, tú solamente haces masajes. Tú no das ventilaciones. ¿No me crees? Lee el BLS. El BLS es el basic. O sea, tú primero necesitas el BLS, luego necesitas el ATLS o el PTLS, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support o el Advanced Trauma Life Support,
para recién hacer el ACLS. ¿Ya? Y te dice claramente que tú, si eres un solo rescatador, solamente haces masaje cardíaco, no das ventilaciones. Por lo tanto, voy a creerle al libro que me dice, ya, la hemoptisis se va a acompañar de taquicardia. Sí, pero en la parte ya más descompensada, ¿no? Porque lo primero que vas a hacer es, si tú pierdes volumen, taquicardia. Taquicardia. ¿Qué más vas a hacer? Oliguria. O sea, el cuerpo es sabio, ¿no? Y si estás perdiendo volumen, ya no vas a perder volumen por ningún lado, ¿no? Ya vas a encontrar una piel seca, no vas a sudar, no vas a orinar, porque lo que necesitas es retener volumen, ¿no? Entonces, pero eso es para que veas que el libro te va a orientar, pero es, por ejemplo, esto es lo que uno de tus compañeros vino a preguntarme, qué es lo que voy a preguntar en el examen, por ejemplo, esto no está en el libro, te lo puedo preguntar, porque te lo estoy diciendo. Y yo me acuerdo de lo que te digo. Entonces, yo te podría poner en una pregunta, ¿no? Paciente con, yo qué sé, con taquicardia, ¿no? ¿Qué sospecha diagnóstica podrías tener? Y te puedo poner, por ejemplo, hemoptisis, ¿no? Una hemoptisis masiva. Entonces ya, más o menos vamos ahí, ¿ya? De hemoptisis ya les he dicho, ya, y lo otro es que casi siempre proviene del sistema vascular bronquial. ¿Ustedes se acuerdan cómo es la irrigación pulmonar? O sea, ya, ahora el corazón sí se acuerdan, ¿no? Aurículas, ventrículos, ¿no? Ya, listo. ¿Cómo funciona circulación mayor y circulación menor? Circulación mayor está por las venas, vena cava superior, vena cava inferior. Circulación mayor comienza al ventrículo izquierdo, aorta, va a nuestro cuerpo y regresa por las venas cavas inferior, superior a la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Está bien, pero nace en el ventrículo izquierdo. ¿Y la circulación menor? ¿Por las coronarias? No, esa es la vena pulmonar. Pero no, la vena pulmonar sería en la aurícula izquierda, ¿no? Porque en las aurículas llegan las venas. Sí. De los ventrículos nacen las arterias. Entonces la circulación menor inicia en la arteria pulmonar y termina en la vena pulmonar. La arteria pulmonar, como su nombre dice, ¿a dónde va? A los pulmones. Al pulmón. ¿A qué va el pulmón? A oxigenarse. A oxigenarse. En este caso, ¿te acuerdas que la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada? Ajá. ¿Te acuerdas? Por lo tanto, es un sistema de baja presión. Llegas al pulmón, haces la hematosis y retornas a la arteria pulmonar. ¿Sí o no? ¿Tú crees que la hemoptisis va a salir de un sistema de baja presión? No. No puede salir de un sistema de baja presión. Salvo que tengas una afectación severa carotivatosa, pero casi siempre la hemoptisis es de un sistema de alta presión. ¿Y dónde está la alta presión? ¿En el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? En el izquierdo, y del izquierdo ya te dije, nace la aorta y lo que dijo el doctor es correcto, sale la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sangrar? ¿De la arteria pulmonar? No, La aorta. tiene que sangrar de las derivadas de la aorta, que en este caso serían del sistema bronquial. Ajá. Entonces, casi siempre las Arterias hemoptisis bronquiales. son de la vasculatura bronquial, ¿ya? Que depende en su tronco mayor de la aorta, ¿no? Entonces, eso es importante. Causas de hemoptisis, ahí dice claramente tuberculosis. Este libro, naturalmente, no es peruano, por eso la TV no te lo pone en la cabeza, ¿no? Dice, bronquiectasia. ¿Qué es la bronquiectasia? Una secuela pulmonar por una afección ventilatoria. Listo. ¿El COVID da la bronquiectasia? Sí. ¿La neumonía? También. ¿El EPOC? También. ¿Las bronquiectasias sangran? Sí. Por eso es que ellos lo ponen de repente como primera causa. Pero en el Perú, ya te estoy diciendo, y te lo vuelvo a repetir, no sé por qué número de vez, te estoy diciendo que en el Perú, hemoptisis lo vas a asociar a DL. Eso tienes que llevártelo acá. ¿Ok? De ahí le buscas otras causas, carcinomas, todo lo que tú quieras, pero primera causa en el Perú de hemoptisis, DL. Doctor, pero si un paciente tiene hemoptisis, ¿podemos decir directamente que podría ser TB o hay No, más sospecha diagnóstica. Tu primera sospecha diagnóstica va a ser TB. O sea, nuevamente, yendo al caso clínico, por ejemplo, el caso anterior, yo te puse tos y te dije diagnósticos diferenciales de tos y empezaron asma, cuerpo extraño, EPOC, sí, todo chévere.
En el caso de la hemoptisis, si solo te digo hemoptisis, lo primero que vas a pensar es TB en el Perú. ¿Ok? Lo primero que vas a pensar es TB. De ahí vas a pensar en otras cosas. Pero eso no quiere decir que necesariamente va a ser TB. al Así final. es, no necesariamente va a ser TB, pero nuevamente en el Perú casi siempre todas las hemoptisis terminan siendo TB. ¿Tienes otras causas? Sí, pero lo que yo quiero que te quede grabado de ahora para toda tu vida es que la primera causa de hemoptisis en el Perú siempre va a ser TB. No lo es, ok, te echas a buscar otras cosas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú vas a pedir tus exámenes o vas a dar tu clínica para pedir algunos exámenes confirmatorios, no vas a pedir, pues, por ejemplo, que sea pues, un tumor de Pancos, ¿no? O sea, no lo vas a pensar. Siempre tienes que pedir, ok, paciente tiene hemoptisis, ya, pero no tiene nada más, si no tiene nada más, ok, dentro de mi estudio tengo que tener un estudio para TB. Tengo que tenerlo, porque si no lo tengo, estoy pensando en otra cosa, ¿ya? Eso, que puede ser otra causa, sí, puede ser otra causa, pero tu primera sospecha diagnóstica por hemoptisis siempre va a ser TB, en el Perú, ¿ok? Ese es, por ejemplo, en mi tórax izquierdo, ¿no? Se nota claramente una condensación en el ápice, ¿no? Sí la notan, ¿no? Esto tiene láser. Sí, sí, el centro. Acá. ¿Ya? Toda esta zona de acá. Esto de aquí es en teoría pulmón sano. Estos son los ápices, claramente, ¿no? ¿Qué sería esto? Horta. Anatomía. Esto es La aorta. No, no es la aorta. La Es la tráquea. Tráquea. Es la tráquea. Ya, pero bueno, esta sería la lesión. Aquí sería la lesión. Entonces, todos estos tipos de lesiones, mira, este es un API, una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿ya? Y el API, que es hongo, también puede cursar con una hemoptisis, ¿no? Por toda la lesión peribronquial que hay acá. Entonces, este es un bronquio mayor y luego va por sus tributarias y va acá. Esto, por ejemplo, es, mira, esta es una hemorragia alveolar difusa. Esto aquí es un vidrio esmerilado, un patrón de vidrio esmerilado. ¿Ya? Todo esto acá es un patrón de vidrio esmerilado, como ves es en todo, por eso se llama difuso, y como ves no depende de esto de aquí vendrían a ser los bronquios, ¿no? Mayores o primarios, ¿no? No diploma secundario, por ejemplo. Y esto aquí es básicamente parénquima, entonces todo esto acá es hemorragia. En la tomografía, ¿te acuerdas que te hablé de las unidades Hounsfield? ¿Ya? En la tomografía, esto de acá es compatible con sangre. ¿Ya? Esto aquí, mira, por ejemplo, esto aquí es una calcificación de la válvula. ¿Ya? Pero eso es una hemorragia, mira, hemorragia alveolar difusa. ¿Ya? Y esto aquí es un criterio diagnóstico para vasculitis. ¿Ya? Pero para vasculitis necesitas tres cosas. Ese es el algoritmo de la hemoptisis. ¿Ya? Ese es el algoritmo. Entonces, en toda hemoptisis tiene que haber una imagen, pero como ves, acá te sigue hablando de radiografía de tórax. Sin embargo, yo te he dicho que a partir del 2020 es tomografía, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, nuevamente, acá, te pones tuberculosis, pero mira, o sea, primero vas a pensar en asma, en EPOC, o sea, el asma te va a dar una hemoptisis, ¿te das cuenta? O sea, nuevamente, no te digo que está mal, sí te puede dar, pero en el Perú lo que vas a pensar es tuberculosis. Alteraciones hematológicas, sí, no concuerdo, por ejemplo, acá con anemia, en la leucemia sí, pero con anemia no, porque acaso un paciente que tiene hemoglobina en 5, y tengo pacientes que tienen hemoglobina en 5, o que me llevan incluso con 4 de hemoglobina, ¿van a toser sangre? No, porque tendría que ser una alteración más del sistema de coagulación, ¿no? O sea, una alteración plaquetaria o una alteración no solamente del número de plaquetas, sino de la función de las plaquetas, como un Glasnow, un Bernard. Manejo de la hemoptisis no les compete mucho, pero la hemoptisis, por ejemplo, aquí igual, de acuerdo con esto, con la transfusión como medida compensatoria.
porque no es la solución, ¿no? O sea, si un paciente tose sangre, listo, perdió sangre, perdió volumen, hay que reponerle ese volumen, listo, le pone sangre, pero va a seguir emotizando, ¿no? Entonces, tratando la consecuencia, no la causa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar la causa, ¿no? Disnea. De disnea, sencillo. Sensación o dificultad, falta de aire. ¿Listo? De disnea necesito dos cosas. Esto de acá, la New York Heart Association, ¿ok? La clasificación de disnea, que es diferente de esta. Esa es la MRC. Esta es disnea pura y esta es disnea con complicaciones o algún cardiovascular. Desde ya te digo, disnea y estas dos tablas te van a venir. Te entiendo, o sea, te van a venir en el examen, porque te lo tienes que saber. O sea, hay cosas que tienes que saber al 100% y hay cosas que las tienes que, digamos, haber leído, ¿no? Entonces, la clasificación de disnea en los grados. Grado 1, digamos, una disnea que normalmente se da pues a cuando es un esfuerzo grande, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ustedes, siendo jóvenes, no confundan el que te vas a correr la maratón, yo qué sé, y naturalmente vas a estar agitado, ¿no? Y con alguna sensación de falta de aire. Porque es normal, es entendible. Pero otra cosa es que tengas una sensación de falta de aire incapacitante, que te limite el continuar haciendo. ¿Sí me entiendes o no? O sea, por ejemplo, los fondistas, ¿no? Corren, hacen un esfuerzo tremendo. Naturalmente van a estar, o sea, terminan, ¿no? Tú lo ves incluso que se ponen así en apoyo para poder respirar. Listo. Pero eso les impediría continuar. No, ¿me entiendes? O sea, la disnea es patológica. Lo que hacen ellos es normal, no es fisiológico, es esperable que ante un esfuerzo físico tú tengas una dificultad pero tienes mecanismos compensatorios. En cambio, la disnea, al ser patológico, te limita eso y se presenta y te lo limita, o sea, dices, ya no puedo continuar haciéndolo. ¿Listo? Y el grado 4 es el reposo. Un paciente, tenemos disnea en reposo, sí, tengo pacientes que estando echados nada más, están con oxígeno, el simple hecho de levantar el vaso o sentarse a comer, les ocasiona una caída en la saturación de oxígeno. Y obviamente su pulmón pues es un corcho, ¿no? O sea, es fibrosado al máximo. Ahí tengo pacientes que por ir al baño se agitan, o sea, te limitan, ¿me entiendes? Y la disnea, no solo ojo, que la disnea es la sensación y la dificultad respiratoria, que casi siempre es pulmonar, por eso tenemos esta de aquí. Pero esta de acá, la New York Heart Association, como ven, dice acá claramente, ¿no? También puede estar, por ejemplo, por una ICC. Aquí sí cobra mucha importancia descartar las patologías cardiopulmonares, ¿no? O sea, ves pulmón, pero si el pulmón en teoría está bien, lo segundo que vas a pensar es corazón. ¿Sí? Antes de pensar que el paciente está anémico y todo eso, vas a pensar en corazón. Y esta sería la última parte, el dolor torácico. Nuevamente, como que les dije, la mayoría de consultas de dolor torácico van a ser siempre porque van a pensar en el coronario, ¿sí o no? Y eso de verdad, o sea, es más, pregúntenme en algún momento a alguno de sus tíos, en algún momento dicen, me duele y van a pensar que es corazón. Y si duele en el lado izquierdo, olvídate, ellos van a tener en su mente que es corazón. Y tienes que negárselo de todas las formas, porque van a pensar que es corazón. Pero bueno, ya luego vas a aprender que con un electrocardiograma podrías decir que no es, ¿no? O sea, hay ciertos criterios, ¿no? Porque un dolor torácico, o sea, digamos que tiene larga data, difícilmente vas a pensar en un infarto, ¿no? Infarto normalmente es una instalación súbita. Pero a lo que voy con el dolor torácico es que dentro de la cavidad torácica no solamente tienes el corazón y no solamente tienes el pulmón, también tienes, por ejemplo, el timo, ¿no? Que es una glándula involucionada, pero hay patologías como el timón, que es un tumor, ¿no? Y si eso crece, te va a generar
dificultad respiratoria porque está haciendo un efecto de masa, ¿no? A lo que voy es que el dolor torácico tiene muchas causas y nosotros tenemos que ver en qué, digamos, cómo detectarlo. Yo te hablo de la parte de fisiología respiratoria porque ese es el tema de hoy, pero cuando hagamos vascular también te voy a hablar de las causas de disnea cardiovascular. ¿Qué más? Ya, el dolor visceral, que normalmente es el dolor visceral normalmente es más complicado que el somático o superficial. El dolor visceral, cuando se habla de un dolor sordo o difuso, es un dolor mal localizado y es un dolor que normalmente te va a dar alteraciones hemodinámicas, te va a dar cambios en la frecuencia. Desde que tú tienes una alteración hemodinámica, tú ya tienes que pensar que eso de ahí no es tan sano, por así decirlo, ¿no? O sea, algo de todas maneras va. Si hay alteración hemodinámica, sí, para bien la oreja, mira bien, porque bueno, por ejemplo, en este caso, si es somático o superficial, que se exacerba con los movimientos, ¿la tos te causa dolor torácico? Sí. ¿La tos te puede causar fracturas vertebrales? Sí. Un paciente, por ejemplo, con mieloma, el toser le puede causar fracturas, pues los huesos se hacen como una galleta, ¿no? Y el mieloma múltiple. Aquí hay algunas causas de dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un sordo constante, un mesotelioma, si es constante y progresivo, un carcinoma, el síndrome de Pankos, que justamente por acá lo puse así para evitar que hay un sesgo, ¿no? Porque yo les puedo poner algo, pero específicamente cuando son los síndromes, prefiero que lean todo el contenido, porque de repente lo que yo les digo se puede interpretar de otra manera, así que mejor lo lees ahí. Y básicamente es el síndrome de Pankos es un dolor que normalmente lo tienes en el hombro, ¿no? En la cara interna del miembro, y que por tener este dolor en esta parte te obliga a que el brazo lo tengas siempre pegado. Y no solamente eso, sino que también en el síndrome de Pankos debe estar asociado a esto. Síndrome de Bernal. ¿Ven alguna diferencia? Claro. Anisocoria. ¿Qué tipo de anisocoria? ¿Qué es la anisocoria, doctor? Es cuando diámetros de pupilas son diferentes. Muy bien, muy bien. Claramente se ve aquí una Miosis, no, midriasis. Acá, ¿esto es midriasis? No, Está normal. Esto está normal. ¿Cuánto es el valor? 2 a 4 milímetros. Entonces, si lo ves más, dices que es midriasis, pero este de acá no está midriático. Está normal. Aquí, ¿qué ves acá? Ya ves una lesión consolidativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es algo, esto aquí es una imagen radiopaca, se considera un consolidado, y voy a pensar en neumonía, difícil, ¿no? Difícil. Por Klebsiella, sí, normalmente las neumonías pueden estar en este lado, pero las neumonías casi siempre son acá, por lo que explicamos, por lo que ustedes bien explicaron. Viene acá la tráquea, esta es la tráquea, ¿ok? Este es el botón aórtico, esto aquí es el botón aórtico, ya esta es la silueta cardíaca, este aquí por la silueta cardíaca y el botón aórtico te dice que es un paciente de más de 60 años. Esto sería el hilio pulmonar, ¿no? Y la tráquea en el bronquio derecho tiene esta configuración, ¿no? Tiene más que triple, versus el izquierdo que es más horizontal, o sea, es un ángulo de más de 90 grados. Por eso es que mayormente las neumonías o los procesos respiratorios son en el pulmón derecho, ¿ya? Aquí se ve, esa es una tomografía, ¿no? Aquí se ve esta lesión, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Ya, esto del signo de la tecla. Este síndrome de Sirius-Davis-Colli es básicamente el dolor a nivel de las costillas flotantes. Y el signo de la tecla lo que te dice es que tú lo tocas y el dolor es exquisito. Que muchas veces, por ejemplo en traumatología también vas a ver el signo de la tecla, pero en la clavícula, ¿no? Así, porque lo tocas como una tecla de piano. ¿Se ve qué? ¿Charretera? No la tengo. Tietze, síndrome de Tietze, también algunos a eso iba.
duele, y dice, no, me duele el corazón, no, me duele el corazón. Ya. ¿Qué otras cosas? Ah, ya, eso también es importante, eso lo puse. El herpes, el dolor torácico por herpes. No siempre ¿Han visto ustedes algún herpes zóster? Sí, sí. Ya. El herpes zóster te puede dejar una neuralgia posherpética. Cuando está en la fase aguda es fácil, ¿no? Dice, en las vesículas, está ahí todo eritematoso, doloroso, quema, listo. Ok. Pero una vez que pasa y desaparecen las vesículas, ya incluso la irradiación no es tan exquisita en dermatoma como a la presentación aguda, ¿no? En dermatoma, pues ya llevaste anatomía y eso está en el néter, ¿ya? La distribución de los dermatomas, que inician las raíces dorsales, porque ahí vive el herpes, ¿no? E irradia, ¿no? Nosotros lo hacemos así, pero, por ejemplo, a nivel de la columna lumbar ya no hace esto, sino se va a los miembros inferiores, ¿no? Ahora, el herpes casi siempre es torácico, pero no es la única presentación, ojo, ¿ya? Ahora, por microbiología sí sabe que tienes herpes 8, ¿no? Listo. Entonces, cuando el herpes ya desapareció y ya no tiene vesículas, te puede quedar la neuralgia posherpética y te sigue doliendo. Y si te duele en el lado izquierdo, vas a pensar también que es corazón, pero no es corazón, es una neuralgia posherpética. Entonces, el dolor torácico es, nuevamente, como te das cuenta, aquí lo que tratamos de hacer es, tienes una presentación, en este caso dolor, o puede ser tos, o puede ser muctisis, o puede ser disnea, pero lo que quiero que te lleves es que la causa varía, ¿listo? Y naturalmente la medicina es probabilística, entonces tú no vas a pensar de que te duele el tórax porque tienes pues un tumor en el dedo, ¿no? O sea, primero piensas en las causas que están más asociadas, ¿no? Entonces por eso te hago el ejemplo, ¿no? de la TB y de muctisis, ¿no? No es el único caso, pero ya. Esto es importante, ¿por qué te lo puse? Porque sí es cierto, de todo dolor torácico, mi responsabilidad, mi trabajo es asegurarme de que el paciente no se muera. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es descartar todas las causas que lo pueden llevar a una muerte, ¿no? Dentro de ellos está el infarto, ¿no? ¿Qué otra cosa le puede doler y qué otra cosa también te cursa con disnea, por ejemplo? El TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? O en este caso el embolismo pulmonar, que es lo mismo. La disección aórtica, en serio, es bien raro que haya una disección aórtica. Muy pocos casos. No me ha tocado ver disección aórtica, lo que sí me ha tocado ver es un aneurisma gigante de la aorta. Y tú ponías aquí la mano y sentías el anillo. Le hicimos la tomografía y todo el anillo. Ese paciente, de verdad, tosía y se le reventaba el aneurisma. O sea, pero una disección aórtica, ¿sí entiendes lo que es una disección? Cuando hay un corte. No, no es No, un es corte. que la obstrucción es. Entre las patas. Muy bien, capas. ¿Qué La más? íntima Se comienzan a separar y Ya. de forma espontánea y eso ocasiona dolor. Doc, o sea, cuando hay un paciente con disección aórtica, o sea, está así como que con bastante dolor. Mucho. Porque yo vi un paciente con disección aórtica, pero estaba tranquilo y que hablaba súper tranquilo, como si estuviese ¿En dónde? en el hipólito. Con disección, Sí. con aneurisma, sí. No, decía, estaba como diagnóstico de disección aórtica. Y sí nos mostraron la... Ahora, puede haber, la disección aórtica ya puede haberse detenido. O sea, cuando es progresiva, va separando, todo eso genera dolor. Pero si, por ejemplo, separó, inventarme, 1 centímetro y ya no más, ya quedó ahí. Entonces, si ya no hay más ruptura o ya no hay más disección, ya no va a haber dolor, ¿no? Pero en mi historia clínica deben haber dicho que cursó con dolor. O sea, tiene que haber cursado con dolor. ¿Ya? Y el tratamiento para eso es bajar el tema de la presión arterial. De ahí, ¿qué más? Enfermedades comunes, bueno. Listo, vamos terminando. ¿Ya ven que es fácil? Ahora el ejemplo. Pero de verdad, pues es fácil. Y lo que es el examen físico
El examen físico, sí estoy de acuerdo con que lo lean, pero tienen que llevarlo a un paciente. Porque, por ejemplo, hay una parte en la que en la exploración física, o sea, ya llevaron semiología general, ¿no? Porque he visto que Estamos llevando. ya. Digamos, lo primero que vas a hacer es la ectoscopía, ¿no? Listo. Entonces, tú puedes ver un tórax en quilla, tú puedes ver un tórax en tonel, o simplemente mirando al paciente puedes ver que hay una asimetría en la ampliación. Por ejemplo, un neumotórax te va a dar una asimetría en lo que vendría a ser la expansión, porque un pulmón va a expandir versus el otro que no. Entonces, y la ectoscopía es importante, ¿no? ¿Qué otra cosa vas a hacer? La auscultación, ¿no? Escuchar. Disculpe, excavatón carinatum trae una complicación patológica. Te predispone, pero no te... trae condición. No, es más, incluso el excavatum, o sea, solamente te predispone, porque es una alteración morfológica, es solamente eso. O sea, porque tengas eso no vas a tener, digamos, necesariamente, por ejemplo, neumonía, no vas a tener necesariamente un infarto, ¿no? Es solamente morfología. Pero sí te puede condicionar porque, por ejemplo, cuando tú tienes ya alguna insuficiencia respiratoria, vas a ver que dentro de las causas de insuficiencia respiratoria vas a variar, que ya llevaron eso en fisiología, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de los tipos de insuficiencia respiratoria? Tipo 1, tipo Tipo 2, tipo 3. hipercárnica. ¿Cuál es? Hipóxica. No, hipercápnica. Sí, esa. Y la segunda ¿Cuál es es sí esa? Ya, La una es la primera, hipercápnica. ya la tercera, Mixta. mixta, O asociado de postoperatorio. así es. Y la cuarta, Era con respecto ¿a qué? la Ventilación. A shock. Shock, sí, shock. Pero, por ejemplo, ¿por qué te toco esto? Porque en la tipo 2, que es hipercárnica, puede estar por alteraciones morfológicas. Por ejemplo, un tórax en tonel no te permite una buena amplexación de la caja torácica. Y eso hace que retengas CO2. Entonces, a lo que voy es que ves que te predispone, pero no te lo causa. Porque hay personas con tórax en tonel que no tienen insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y de ahí. La percusión es importante, ¿no? Y necesito que percutan también, que sepan percutir. ¿Alguien ya percutió ya? ¿No? ¿Sí? Ya están, ya están, entonces listos. Debe mover el Entiendo hombro. mal, algo así. Sí. Solamente la Por mano. ejemplo, no todo el y por ejemplo en la foto del doctor que el pulmón estaría así colapsado y todo esto estaría lleno de aire. Timpánico. ¿No? Pero, y si estuvieran en un edema agudo de pulmón, en una fusión pleural masiva, entonces, pero eso necesitan, o sea, está bien que lo sepas, que lo leas, porque la primera cosa que tienes que leerlo, pero de ahí tienes que llevarlo a la práctica, ¿no? Pero puede ser. Y ahí qué más. La parte de imagenología, para semiología en sí no te importa mucho. O sea, te lo menciono, pero no, o sea, vas a llevar un curso ya luego de diagnóstico, ¿no? Cuando estés en cuarto, quinto año, ya vas a llevar ese curso. Entonces, todavía no te compete saber eso. No puedes pretender, por ejemplo, interpretar una imagen si no conoces anatomía, ¿no? Y ya de ahí creo que ya acabó.